Bienvenidos nuevamente a Argo Tecno, un podcast para el Cluber. En esta ocasión tenemos a alguien para mí bastante importante en esta escena y me gustaría que te presentes, licenciada, y me digas más o menos quién sos y qué trabajo estás haciendo. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy María Inés González Castro, soy licenciada en Trabajo Social y hace 3 años estoy desarrollando este proyecto que se llama Chill and Safe, que es un dispositivo de reducción de riesgos y daños asociados a los consumos problemáticos de sustancias legales e ilegalizadas, sobre todo en ámbitos de nocturnidad, pero bueno, también tengo otras patas, digamos, del proyecto. Pero sí, digamos que la cuestión de los testeos y de la nocturnidad es lo que más se dio a conocer en estos últimos tiempos, sobre todo. Uh-huh. Y, digamos, soy licenciada en Trabajo Social, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿qué te llevó a este lado del trabajo? Yo hace rato en la carrera siempre me gustó el área de salud mental, de hecho también soy compañera terapéutica y estudio psicología y siempre investigué desde que empecé la carrera la cuestión de los consumos problemáticos, me fui capacitando en esta área. Y en un momento, siendo también parte de la escena electrónica, veía en mí, veía en los demás derechos vulnerados por doquier, digamos, y estas cuestiones muy fuertes de los adulterantes, de un tiempo a esta parte. Y luego, con lo que pasó con Time Warp, dije, bueno, hay que hacer algo, por lo menos en Mar del Plata, que era mi ciudad. Ya existían otras orgas en el país, pero no venían a Mar del Plata. Y la verdad es que Mar del Plata en verano es una ciudad muy turística y donde hay mucho evento electrónico y mucho consumo, por ende, ¿no? No solo los eventos electrónicos, por supuesto. Sentí que alguien tenía que hacer algo, yo la verdad es que no me sentía ni me siento un referente, ni tampoco tengo ni tenía en ese momento ningún tipo de nada, de recurso ni humano ni material, pero dije, bueno, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que empezar y bueno, arranqué. ¿Empezaste ahí en Marvel? Sí, empecé acá, sí. Sí, yo te conocí por un chico de La Plata, pensé que eras de La Plata. Y bueno. Todo el mundo piensa que soy de La Plata. Sí, debes tener muchos amigos ahí o algo. Me encanta, voy siempre, he testeado muchas más veces en La Plata que en Mar del Plata. Y sí, yo creo que ya me apropié y ellos se apropiaron. Hay un poco ahí como amor mutuo. Ah, buenísimo. Sí, la verdad que La Plata está creciendo mucho en el sentido de la escena electrónica, ¿no? Con nuevos ciclos muy importantes. Sí, así que mucha gente se concentra en esa zona también. Sí. Pero Mar del Plata también es un lugar muy activo por ese lado. Es más, hubo mucha campaña de tipo revisar a la gente que deje de entrar con sustancias en las épocas de fiesta porque estaba bastante jodida la cuestión. Sí, hubo una movida muy fuerte. Lo que pasa es que, bueno, eso no previene nada, ¿no? No me parece una forma de prevención. O sea, es prohibicionista. Seguimos con la misma lógica abstencionista y prohibicionista que no es la educativa, que es la que realmente genera un impacto y un cambio. Digamos que, por ejemplo, acá en Buenos Aires hacen algunos cursitos, ¿no? Buenos Aires multiplica y eso incluye un poco de la parte de género y un poco la parte de consumo. Pero como que no queda muy claro el planteo por parte del gobierno, como que no llegan a ponerse muy de acuerdo. Digamos, uno dice que no hay que juzgar, pero tampoco consumas. O no, tiene que no consumir directamente, uno tiene que aconsejar al otro mejor no lo hagas y ya está. O hay una forma, tal vez sería mejor algo legalizarlo, regularlo. Obviamente que desde mi paradigma, desde el paradigma de la reducción de daños, lo mejor es regular para que haya un control de calidad. Se subsanan todas las problemáticas, pero bueno, hay gente que tiene otra postura y obviamente desde entes estatales e institucionales, al tener una ley prohibicionista, también es muy difícil para ellos, digamos, reducir daños, trabajar desde esta lógica, porque lo primero que tiene que cambiar obviamente es el seno legal. Si tenemos una ley que es prohibicionista, bueno, sí, es difícil que la bajada de línea sea otra. Como yo trabajo por fuera de lo institucional, por fuera de lo gubernamental, yo puedo decir y tener esta bajada de línea. Pero bueno, entiendo que por ahí otros actores sociales no lo puedan hacer. Desde este paradigma que, por ejemplo, en Europa está desde los 80,
la bajada no es abstencionista, no es decir no consuman, porque además eso es utópico y es un poco ridículo. O sea, los consumos existen, siempre existieron desde nuestros antepasados y van a seguir existiendo. Y el problema no es que existan, el problema es que haya buena calidad, que haya reducción de daños, que haya muchísima educación para poder tener y manejar estas estrategias educativas de reducción de daños, estos consejitos o como uno les quiera llamar, que es súper importante. Por ejemplo, el hecho de saber que hay que tomar agua, si tomas una pasti, que tampoco es tanta la cantidad de agua. O sea, son pequeños datos, no tan pequeños, que son vitales. Es un dato que es vital a la hora de consumir, que realmente hace a la diferencia. Y que lo que te mata no va a ser la pastilla, sino la deshidratación. Lo que te mata no es la pastilla, sino lo que pasó en Time Warp, que tuvo más que ver con la sobreventa que otra cosa del lugar. Entonces, bueno, son un montón, es una cuestión cultural y educativa y formativa, y todo el mundo tiene que tener al alcance a la hora de tomar la decisión de consumir esta información. Sí, es re importante tipo poder agarrar a tu compañero, tu hermano, quien sea, por ejemplo, y decir, no, pará, no te claves todo eso así, tené cuidado porque te puede pasar algo que tal vez no sabemos bien qué es, porque no entendemos tampoco bien cómo funciona, pero que puede pasar algo mal y que tenés que tener cuidado, tenés que tomar agua, tenés que ir de a poquito y nada. Claro, hace la diferencia totalmente. No vamos a evitar que las personas consuman y además que tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras porque todos consumimos todo tipo de cosas. La sociedad está remedicalizada, el alcohol es súper legal y se consume desde todas las edades, en las casas, en los bares, en todos lados, y el alcohol sí es muy peligroso y sí que mata. El alcohol es letal, pero con pocas cantidades, incluso, por ejemplo, el consumo episódico, que es el típico fondo blanco que se hace todo el tiempo y nadie se rasga las vestiduras con eso, y eso sí que mata, eso sí que mata. Entonces, y ni hablar de los accidentes de tránsito producidos por el consumo de alcohol, pero bueno, eso no se prohíbe, de eso nadie habla. Entonces, un poco también relativizar toda esta cuestión. Por ejemplo, hay una estadística de Cedronar, que es la última, que se constató que en Argentina hay muchísimas más muertes por alcohol que por consumo de cocaína. Entonces, relativizar un poco, digamos, y realmente entender que, bueno, consumos hay, que se pueden minimizar muchísimo los riesgos y los daños, y que el pánico no nos lleva a nada, sino la educación. Es como pasó con el aborto. No había que hablar para que no pase. Eso decía doña Rosa, ¿no? Y después entendimos que es totalmente al revés. Cuanto más información se maneje, se puede prevenir. Si uno no tiene información, no puede prevenir. La ignorancia, obviamente, genera mucho más problemas. Y pasó lo mismo, y esto es algo que ya, digamos, tiene que salir también. Tenemos que pelear por esto. Es información, tenemos derecho también a la información. Esto tendría que, en todas las escuelas, tendría que haber materias, cátedras, o sea, hay de educación sexual integral, pero no se habla desde la reducción de daños, se habla desde el prohibicionismo de los consumos. No se da este tipo de educación. Lugar número uno en donde se tendría que hablar y educar es en las escuelas, por ejemplo, y esto no se hace. Sí, eso me doy cuenta, yo me acuerdo. Yo iba a la escuela Fernando Fadra acá en Capital y la verdad que había toda clase de consumos afuera de la escuela, digamos, justo ahí en la callecita, y nadie podía explicar cómo prevenir ciertas cosas. Y digamos que yo no tengo una estadística especial, pero suponete de los chicos 30% consumía, y de ese 30% 10% terminaba dejando la escuela o yendo a algún tipo de rehabilitación porque no daba más, no podía rendir más ni en su casa ni en el colegio. Y creo que eso podría, si hubiesen sabido un poco más antes de consumir, tal vez hubieran podido llevar por otro lado. Con la información adecuada uno puede tomar decisiones acertadas. Si vos no tenés esa información, es muchísimo más grave y más peligroso. Lo mismo con todas las pastillas que están súper adulteradas, y un montón de pibes o no pibes, ¿no? Porque no solo los pibes consumen, los adultos también consumimos. Ahora está pasando este fenómeno terrible de los adulterantes. Bueno, hay que hacer algo urgente, porque realmente la mayoría de las pastillas están adulteradas. Se repiten los adulterantes, pero no sabemos bien qué es. Al no saber bien qué es,
no se puede, por ejemplo, en una emergencia toxicológica, supongo que no sabrán bien cómo reaccionar, porque si no sabemos qué están consumiendo y no sabemos qué consecuencias tiene, sobre todo con las nuevas sustancias psicoactivas que son muy nuevas y que todo el tiempo están saliendo nuevas, digamos, todos los meses, por ejemplo, con las catinonas sucede eso, y no sabemos ni los efectos a mediano o largo plazo, ni cómo reaccionar, ni cuáles van a ser las consecuencias. Todo eso hay que empezar a hacer investigación, pero bueno, falta un montón y realmente lo que falta es que no haya tanta tolerancia social al prohibicionismo y que todo el mundo pueda salir a exigir esto, dejar el estigma de lado, que sabemos que es muy difícil, pero hay que empezar a dar la cara porque si nos gana la vergüenza, obviamente que estamos perdidos, porque vamos a morir con el prohibicionismo. Sí, la verdad que es un peligro, digamos, el tema del prohibicionismo y el estigma sobre el que consume, porque muchos que tal vez lo esconden y no se sabe hasta que es tarde, y tipo, es mucho más difícil recuperarse después de eso. Y el tema de... Perdón. Sí, el tema de la legalidad es algo que pone mucho de palo en la rueda y como vos decís, como alguien que está en esa situación, cómo se atiende a sí mismo, cómo atiende al otro, ni siquiera sabemos eso. No, es que hay muchísimas personas que justamente por el tema de la ilegalidad mantienen sus consumos en la clandestinidad y no se animan a pedir ayuda, a buscar ayuda o a realizar una internación por miedo al estigma, por miedo a su familia o que les echen del trabajo. Entonces, bueno, es muy complejo todo, digamos. Es muy complejo cómo se está dando. Y la verdad es que la gente cada vez consume más, todos cada vez consumimos más, todo tipo de cosas. Algunas más nocivas que otras no. Depende también el vínculo y la relación que establecemos con ese consumo. No es lo mismo tener un consumo responsable a tener un consumo problemático, más allá de la sustancia en sí, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos un consumo problemático? Esa es una gran duda que siempre tengo. Y ya cuando está afectando varios órdenes de tu vida, como puede ser el trabajo, los estudios, los vínculos con otras personas, ahí ya se está hablando de un consumo problemático. Pero también decimos que muchas veces una persona pudo tener un consumo problemático siendo la primera vez que tuvo acceso a una sustancia. Y hay un ejemplo típico que es una persona va a una cena, por ejemplo, tomó vino, aunque no fuera la primera vez, comió poco, eso le cayó mal y se desmayó o tuvo un desvanecimiento mientras manejaba o se le bajó la presión y chocó y murió. O no, pero digo, ese consumo fue problemático. No obstante, ahí no existía ni una adicción, ni un vínculo tóxico, digamos, con la sustancia, solamente hubo una falta de responsabilidad o de conciencia o de información de que por no comer y tomar alcohol podía tener una baja de presión, por ejemplo, y bueno, resultó en un consumo problemático. Por eso el concepto en sí, digamos, es difícil porque antes se creía que si una persona tenía un consumo ocasional y no tenía una adicción, nunca iba a tener un consumo problemático. Y hoy sabemos que eso no es tan así, ¿no? Sí, es un buen punto. Y puede ser para otras cosas también. Por ejemplo, que había como etapas que iban a ser una condición sine qua non. Por ejemplo, vos empezabas sí o sí por un consumo ocasional y después ibas a tener un consumo más intenso y después ibas a ser dependiente. Hoy sabemos que no son tan así los pasos. Puede haber una persona que siempre tenga un consumo controlado y nunca se genera una dependencia, que en realidad los casos de adicción son una minoría, son realmente una minoría. Antes se creía en eso, hoy ya se sabe que no es así, por ejemplo. Sí, algo que siempre muchas veces escucho, por desgracia, es que si consumís una vez, ya sos adicto. Tipo, ya... No, claro, no es así en absoluto. Incluso hay personas que también por ahí en un momento tienen una adicción, pero después vuelven a estar, como si hablamos de estadios o de etapas, ponele, vuelven a recuperarse y estar en un estado anterior en donde ya pueden controlar su consumo y que no sea problemático y que sea un consumo
responsable, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno. ¿De responsable? Sí, como que no es lineal, También hay idas y vueltas, también hay personas que nunca llegan a tener una adicción, o sea, no son las etapas que estudiamos, por ejemplo, cuando empecé la facultad, no saquemos cuentas, pero fue hace bastante, y un poco, digamos, la bajada era esa, se creía en esa linealidad. Hoy sabemos que es dialéctico, que uno puede ir y volver de las etapas o incluso nunca llegar a una adicción, aunque consumas toda tu vida. Sí, la verdad que es difícil hacer entender eso a mucha gente que tal vez nunca consumió. Y desde el lado del consumidor uno dice, uy, hasta que no, si vos no probaste, entonces no entendés, y etcétera, ¿no? Entonces como que va para los dos lados y terminamos alienándonos si no cortamos por algún lado. Y bueno. Para mí hay que cortar por el lado de la educación, digamos, porque va por ahí. Lo que no se entiende, lo que no se conoce. Y acá hay que deconstruir un montón de teorías que quedaron ya caducas, que son teorías súper viejas, y hay que empezar a tener este lineamiento más desde la reducción de daños, porque si no, no entendemos. También es lógico que esté pasando esto, digamos, que quedaron como estas teorías que ya son anacrónicas, y bueno, las personas que por ahí no están muy inmersas en la problemática y desconocen, bueno, tienen ese miedo, ese prejuicio, ese pánico de, bueno, consumís y vas a ser adicto sí o sí, lo cual no es, se tienen que dar un montón de características y condiciones para que una persona tenga una adicción, no es tan sencillo. Hay personas que van a consumir toda su vida y nunca van a tener una adicción, no es tan fácil. Así como va a haber otras que sí, que lamentablemente van a caer en una adicción, que tampoco es imposible recuperarse, pero bueno, tiene que haber tratamientos adecuados, que ese es otro tema, porque tenemos una ley de salud mental increíble, pero bueno, aún falta un poquito, digamos, de proceso para que realmente se pueda como lograr esa bajada de la ley, que es excelente, pero que falta, digamos, en las instituciones, es un proceso, como todo es un proceso. ¿Cuál es esa ley? ¿Documental? Sí. Seguro que es 26.000, porque las 26.000 son las más progresistas y de excelencia, pero en este momento, perdón, no recuerdo exactamente cuál es, 26.000 algo. Pero igual lo podés googlear, Ley de Salud Mental, y va a salir, y la verdad que es increíble. Pasa que, bueno... Digamos, ¿cómo podríamos usarla, aplicarla? ¿Qué es lo que propone? No, bueno, lo que pasa es que la aplicación no es de una manera personal, digamos, sino es más bien institucional la aplicación, y también presupuesto, o sea, es más político, digamos, ¿no? Uno obviamente que tiene que conocer, como todas las leyes, también para poder exigirlas, las tenemos que conocer. Pero sí, bueno, sí, por eso preguntaba. Tanto de uno la aplicación. Bueno. Sí, por ahí si se nos vulnera un derecho... bueno, sí, conocer que tenemos una ley que nos ampara. Por ejemplo, esto de que si hay una descompensación de salud por consumo en un boliche, no te pueden tirar afuera. Te ampara una ley de salud mental, te tienen que atender. ¿Tendrían que llamar a una ambulancia, por ejemplo? Por ejemplo. Como si estuvieras en una escuela, por ejemplo. Exactamente. Te descomponés, tienes que llamar a una ambulancia. Sí. Exactamente, o tener una ambulancia. Más de 500 personas ya tiene que haber una ambulancia. Sí, justamente por ese lado quería preguntar, desde la Time Warp y en adelante y para atrás hubo mucha historia de bajas en los boliches y que terminan cerrando porque tienen mucho riesgo por este lado, por este tipo de cosas. ¿Y qué podría hacer el empresario de la noche o el que quiere empezar a organizar eventos como para poder prevenir este tipo de daños, para cuidar más a los clubers, a los consumidores? Sí, o sea, bueno... ¿Qué podríamos hacer? Sí, siempre tener una ambulancia o un cuerpo de médicos y paramédicos. Eso no queda otra. Lamentablemente, si uno hace un evento... Yo sé que es un gasto, pero bueno, no queda otra. Siempre puestos de hidratación. De ser posible, un dispositivo de reducción de daños como el mío, que además estamos ahí como para anticipar y ayudar al sistema de salud que haya, de emergencias que haya, ayudar a prevenir situaciones. Por ejemplo, yo cuando veo a alguien con ciertas características, le doy agua, le digo que se siente, que descanse un ratito,
que descanse también con el consumo, que lo veo por ahí medio acalorado, o que lo veo con los ojos de determinada manera, entonces, y generalmente la gente me lo agradece, lo toma muy bien, muy pocas personas por ahí se sienten invadidas, la mayoría me lo súper agradece y hacen lo que les digo. Entonces ahí ya se pudo anticipar y se pudo prevenir y también ayudar al sistema de paramédicos a que las cosas no sucedan, actuamos como articuladamente y bueno, parece que no, pero es prevención y es un montón y ayuda muchísimo en el evento que estemos nosotros observando a la gente, observando lo que está sucediendo. No hay otra manera, la verdad es que cosas mágicas no existen, es esto, es que se capaciten. Yo sé que la provincia estuvo realizando capacitaciones en nocturnidad en la Cámara de los Boliches y creería que eso se va a seguir haciendo, esa es una manera también, que está buenísimo. Pero bueno, también cumplir con las ordenanzas, ¿no? Que son esto, una ambulancia cada 500 personas, los puestos de hidratación con buena señalización, etcétera. Perdón, y ni hablar de los testeos, que bueno, hoy por hoy es difícil que un empresario acceda a que se realicen porque hay un gris legal ahí, medio complicado, y eso va a ser una lucha que hay que militar porque en Europa hace años que se hace y no queda otra que testear la pastilla, en el caso que sea pastilla, o la sustancia que sea que la persona va a consumir, no queda otra que testearla en el momento, porque yo puedo decir, hay una tanda mala de EA Sport, como pasó, no obstante, hay una tanda mala, pero hay otra que no, y hay otra que más o menos, y la persona tiene en la mano una pastilla que yo no le testé y que probablemente no sea la tanda que yo testé. Entonces esa persona no puede saber si esa pastilla tiene un adulterante o no. La única manera de saberlo es que en el momento que la va a consumir, alguien se la testee, no hay otra forma. Y en lo posible con cromatógrafos, como hacen en España, porque las técnicas colorimétricas que yo uso también tienen ciertas limitaciones, no nos dice todo lo que tiene la sustancia. Muchas veces a mí yo uso un Marquis, da positivo para MDMA, pero ese Marquis está enmascarando adulterantes que al reaccionar más, de manera más con un color más claro, obviamente va a primar el negro. Entonces, yo por ahí digo, da positivo, pero igual no te la tomes tranquilo, porque por ahí tiene una catinona que se ve más amarillito y yo no la pude ver. Entonces, no adelantamos tanto por ahí. En algunos casos sí, cuando es pura catinona, que me sale amarillito clarito, yo a esa persona le digo, ni se te ocurra tomarla. Por favor, tirala, te lo pido. ¿Qué es una catinona? Una catinona sintética en realidad la catinona es una semilla de un árbol de África, pero hoy por hoy se hacen en laboratorios de manera sintética, no deja de ser una feniletilamina de la amplia familia de las anfetaminas, es bastante más peligrosa, imita el MDMA, pero es bastante más neurotóxica. Y obviamente es menos costosa de conseguir porque el MDMA no se consigue y a la vez no soy bioquímica, así que te lo voy a decir como una persona de sociales. Sí. Como los laboratorios van modificando una molécula, le van cambiando una molécula a la catinona y evitan problemas legales porque es como si acabaran de inventar una sustancia que obviamente no va a estar ilegalizada porque la acabaron de inventar. Te lo digo a grandes rasgos, seguramente me agarra un bioquímico y me mata y me dice, dijiste cualquier cosa, pero bueno, te lo digo en mi vocabulario. Digamos que reducen costos y evitan problemas legales. Entonces van cambiando moléculas y van saliendo nuevas catinonas que son muchísimo más neurotóxicas que el MDMA y más peligrosas, con más riesgos y que además no sabemos, en definitiva, por ejemplo, el MDMA está estudiado. Acá no sabemos cuáles van a ser los efectos, son los riesgos, no lo sabemos porque son sustancias nuevas, se llaman nuevas sustancias psicoactivas, son nuevas, entonces no se sabe. Entonces no sabemos qué daño nos puede hacer esa nueva sustancia. No lo podemos saber. Y bueno, por eso es que en otros países, que ya hace años que está instalado este paradigma de reducción de riesgos, están en los eventos con cromatógrafos, como hace Energy Control, testeando las sustancias y es la única manera, digamos, no hay otra forma. O bueno, regularlas, que creo que estamos años luz, y entonces una vez que estén reguladas va a haber un control de calidad. Es como vos comprás un medicamento en la farmacia y vos te quedás tranquilo que compraste vallaspirina y estás consumiendo vallaspirina y no otra cosa. Un cromatógrafo es algo costoso, digamos, no cualquiera sí, podría tener algo así. Es algo muy costoso, pero si el Estado tuviera políticas públicas en materia de política de drogas, digamos, podría a organizaciones como la mía o otras organizaciones proveer de un cromatógrafo. No es algo tan imposible.
Y el tema del Obviamente testeo, aunque sea el colorimétrico, vi que habías posteado que era ilegal para el público. ¿Cómo pudiste conseguirlo? ¿Qué puede...? Sí, el tema es así. El testeo, hay como un gris legal, porque no es que en la Constitución diga se prohíbe testear y todo lo que no está prohibido está permitido, digamos, a grandes rasgos explicándolo, que no me mate un abogado que me está escuchando, pero es algo así, sería como un gris legal. Entonces no habría tanto problema con respecto a eso, pero con lo que sí hay problema es con el tema de que los reactivos están fabricados, digamos, con sustancias que están controladas por ANMAT. Esas sustancias sí hay que tener un permiso para poder, digamos, manipularlas. Un permiso que yo no tengo, que lo tienen los bioquímicos, por ejemplo, que trabajan en un laboratorio, etc. Entonces, ahí habría como una tenencia ilegal de estupefacientes. Lo cual, en realidad, a ver, es discutible también porque estoy haciendo salud pública y estoy intentando salvar vidas, digamos. Pero bueno, el permiso no lo tengo, digamos. Si vamos a lo legal, el permiso no lo tendría, no lo tengo. Y en un boliche, y sí, le pueden por ahí clausurar el evento porque hay alguien testeando con tenencia de esto, ¿no? Reactivos, qué sé yo. Hasta ahora no sucedió y esperemos que no suceda. Sería igual bastante nefasto, porque estoy digamos, tratando de salvar vidas. Sí, es Bueno, medio un peligro tratar de hacer esto, ¿no? Sí, es increíble que sea un peligro y que yo esté en riesgo tratando de salvar vidas, digamos. Es como bastante ilógico. Pero bueno, esto pasa por la ley 23.737 que tenemos, que es súper punitivista y prohibicionista. La verdad es que no concuerda con el resto de las leyes que tenemos en Argentina, que son de avanzada. Esta ley quedó súper retrógrada, súper anacrónica. Hay que cambiarla ya, hay que modificarla ya. Pero para eso hace falta muchísima educación. Como dije el otro día, la batalla es cultural, porque hay una tolerancia social de Doña Rosa, ¿no? De esta cosa, de los drogadictos, bueno, y si se mueren, ¿para qué se drogaron? ¿No? Está todo esto. Entonces, hasta que eso no cambie, difícil cambiar una ley, si socialmente, digamos, hay como tolerancia a esa ley, como que, bueno, a nadie le molesta, está bien, si se drogan, que vayan presos, si se drogan, y bueno, que se mueran para que se drogaron, ¿no? Como que se manejan todavía estos discursos. ¿Y de qué manera, otra duda, digamos, cómo podríamos promoverlo o protestar de alguna manera como hacen tal vez, no sé, nunca fui a ninguna, pero en las marchas de la legalización de la marihuana, por ejemplo? Exacto. Fíjate la lucha que hubo de cannabiscultores y todo lo que se logró. Pero es una lucha de años que vienen llevando, excelente. Y bueno, y sí, hay que empezarla. Y que yo el otro día dije, en la marcha de la marihuana que hubo en Buenos Aires, vayamos con pancartas, vayamos con carteles, vayamos con flyers, empezar, ¿no? Como a apropiarnos también de esta lucha y militarla, porque en realidad no queda otra. Sí, además porque es parte también de, aunque parezca algo solo de la marihuana, que la marihuana está bien, pero las otras cosas no. Entonces Claro. hay que tratar de enlazarlo porque la verdad es que la mayoría de personas que conozco que consumen marihuana consumen otras cosas, aunque las prefieran de origen vegetal porque son más naturales, igual Sí, sigue bueno, pero siendo la psicoactiva. psilocibina también es natural y también está ilegalizada. Y además están descubriendo todo el tiempo como cura a un montón de padecimientos subjetivos y también de otros padecimientos físicos, digamos, ¿no? Otras enfermedades, paliativos también del cáncer y otros. No quiero otra vez que no me mate la gente que está en tema. Hay que estudiarlo, hay que poder legalizar algo o regular algo para que la gente pueda estudiarlo y encontrar si realmente son útiles para lo que se dice que son útiles y además para desestigmatizar al consumidor y que haya menos bajas y más seguridad en los lugares. Tanto lo que es LSD, MDMA y psilocibina, hubo muchísimo estudio de investigación. En los 70 luego eso se frenó y ahora se está retomando y están por patentar, de hecho, el MDMA para lo que es estrés postraumático, para tratamientos de ansiedad y creo que hasta de depresión. Así que digamos que la investigación se ha retomado y también de psilocibina y hasta LSD. No estoy como muy al tanto de todo, pero sí sé que eso está en puerta, las farmacéuticas ya están
sobre todo creo con el MDMA, estuve en el último congreso de psiquiatría que estuve en Mar del Plata, se habló bastante del tema, así que yo creo que sí, que están encontrando utilidades farmacológicas para tratamiento de muchísimas enfermedades. Esto no significa que uno vaya y se tome un montón de MD y diga, bueno, listo, me curé el cáncer. No funciona así. Es con un tratamiento, con prescripción, también hay que ser serios en eso, ¿no? Sí, hay Diga, gente bueno, que tal vez... Claro, no, por favor, no, niños no hagan esto en su casa, no es que, tengo ansiedad, me voy a comer 5 gramos de hongo, así me curo. No funciona de esta manera. Sí, por eso enfatizo la parte del estudio, ¿no? Porque tal vez hay estos estudios y también hay varios canales en YouTube, tal vez de Canadá, donde hay mucho estudio de sustancias, muchos festivales donde se acepta el consumo de sustancias. Hay hasta cierto punto, pero no se puede llegar a un consenso por la ilegalidad, digamos. Se sabe muchas cosas y no se puede tal vez actuar o ponerlo en un marco legal como para que pueda ser una realidad, que podamos decir y estar en lo correcto. La ilegalidad frena la investigación, por eso no se saben un montón de cosas sobre, por ejemplo, las catinonas, obviamente. Al algo estar ilegalizado, ¿cómo lo investigás? Se complica todo. Imagínate, si yo no podría ni testear, si no le pusiera el cuerpo a la ilegalidad, no podría ni testear, así que esto es un poco la realidad que estamos manejando y por eso pasa todo lo que pasa con los adulterantes, las descompensaciones. Y si yo hago un evento, por ejemplo, ¿podría invitarte a vos o a otras personas que hacen ese tipo de cosas a venir? ¿Y cómo sería para concretarlo si tuviera una fecha, por ejemplo? No, a mí simplemente me contactás y si yo tengo la fecha libre, generalmente si no es de mi ciudad pido por favor que colaboren con los pasajes, porque obviamente a mí no me financia Sí, nada, obvio. es autogestionado, entonces no me queda otra que pedir los pasajes y nada, y voy y monto el dispositivo, el stand, si me permiten testear, testeo, y si no, hago atención en fiestas, digamos, ¿no? Esto de hidratar a la gente, de cuidarla, repartir preservativos, observar que digamos, tratando de evitar descompensaciones, entonces yo estoy tratando de observar todo el tiempo, que la persona no, por ejemplo, no se esté acalorando, no esté muy cansada. Voy como chequeando eso mientras reparto la folletería informativa, los preservativos, las golosinas, un poco eso, ¿no? Tratando de contener alguna situación antes de que se produzca. ¿Las golosinas tienen alguna utilidad del lado de médico, digamos? Porque siempre lo veo, o es solo como un reconfortante, por así decirlo. No, es por el lado de la glucosa, ¿no? Si tenemos una hipoglucemia, alguna cuestión así, producida por el calor, por el cansancio, por la deshidratación, por el mismo consumo. No nos olvidemos tampoco que no es menor que por ahí estamos 5 o 6 horas bailando, es bastante atípico, uno no está durante una ocasión normal bailando, corriendo o caminando 5 horas, entonces eso también genera un poquito de baja de glucemia, entonces está bueno, digamos, recomponer un poco el azúcar, también las bebidas isotónicas, justamente por ese motivo, por el desgaste físico, las bebidas isotónicas funcionan muy bien, pero yo hasta ahora no pude encontrar una manera porque hay un polvito que se vende, pero claro, no puedo estar poniéndole polvito al agua. Se ve raro. Sería raro, y si a alguien le pasa algo también, digamos, bueno, además que yo siempre estoy también proclamando eso, ojo, no tomen algo que les da a un desconocido. De hecho, a veces cuando reparto agua hay gente que me dice, pero vos nos decís que no tomemos de un desconocido. Le digo, bueno, sí, pero te juro, está muy bien lo que me decís, pero te juro que esto es agua nada más. Pero bueno, sí, ese es un tema también. Entonces lo haces todo como a pulmón, como voluntaria. Sí, claro, sí. ¿Y no podrías registrarte como, por ejemplo, una ONG y recibir algún tipo de subsidio? La verdad es que sí, yo nunca me ocupé de eso porque no tuve tiempo y no era mi objetivo, digamos, pero sí, si yo me hubiera ocupado de hacer una asociación civil y luego una ONG y pedir algún subsidio, sí, podría haberlo logrado, pero bueno, no me ocupé de eso, no tuve tiempo y tampoco fue mi prioridad, digamos. Pero sí se puede, sí. Igual también hace poco que explotaste, digamos, en Instagram, ¿no? Con este tema del... Pero yo empecé hace 3 años y medio con todo esto.
Tal vez por eso no lo tomaste como una necesidad registrarte, pero ahora que tenés la oportunidad tal vez sea un buen momento por la exposición. Sí, por la exposición y la visibilización lo que estoy necesitando es como un respaldo legal, institucional, sí, eso sí, ojalá que se dé porque es difícil también estar en mi lugar, digamos. Sí, para que no te jodan tanto, tal vez cuando haces cosas, por lo menos puedes decir, no, yo soy alguien legal que estoy haciendo esto. Sí. Estoy tratando de investigar a ver si puedo conseguir algún permiso, algo, sí, lo voy a necesitar ahora que ya estoy más expuesta, sí. Y otras organizaciones como por ejemplo están autorizadas, ¿no? ¿O no? Claro, sí. Barda, está Vuelo Controlado, está Colectivo por la Reflexión, todas esas están autorizadas, sí, están en otra situación, digamos. Buenísimo. Y cursitos como para, digamos, si yo necesito hacer el mismo trabajo que vos, digamos, estoy en mi evento y necesito cuidar a la gente. Algún cursito que me diga qué cosas tengo que prevenir, cómo prevenirlas, cómo cuidar al asistente. Puedo pasar el dato, pero no lo puedo pasar, pero sí no. puedo avisar que el año que viene existe. Va a haber un curso de personas con mucha formación, no puedo decir, pero estén atentos y ni bien me lo permitan, yo lo voy a subir en Instagram. Dos personas referentes en el tema y con muchísima formación que van a dar cursos. Sí, excelente. No sé bien si es un posgrado, va a ser algo muy piola. Y yo tenía ganas también, pero bueno, de juntarme con alguien, con algunas personas más y poder dar algo gratuito, por supuesto. Más que nada para personas que quieran por ahí formar una orga, algo así tranqui como fue lo mío, al principio autogestionado y bueno, por ahí mucha gente que veo que por ahí tiene ganas como de iniciar algo, como sea, como empecé yo, ¿no? Sin ningún tipo de recurso ni herramienta, pero y bueno, por algo se empieza y me parece que está bueno, aunque sea un colectivo simplemente que lo que quiere es militar una idea, está buenísimo y no hace falta, para eso no hacen falta ni títulos, ni subsidios, ni nada, ¿no? Me parece que es cuestión de organizarse, de juntarse y que todo suma también. Bueno, la verdad, re interesante todo lo que hablamos y nada, no sé qué más preguntarte, espero verte en algún lado. Me encantan las cosas. Voy a pasar un chivo. Sí, dale. No es un chivo, pero queda gracioso. Estamos con algunas personas, de las cuales se repiten, estas personas del curso con algunas, que estamos generando un espacio de género para elaborar todo lo que es protocolos de género, laburo con víctimas, etcétera, que bueno, que están invitadas a participar, cualquier persona que quiera. No hace falta conocimientos previos. ¿Cuál es? ¿Dónde es? ¿Dónde lo busco? No, me tiene que escribir a la página y yo después los agrego a un grupo de WhatsApp. Está todo muy en formación. Le escriben a Chill and Safe. Pero hay gente con muchas ganas, hay referentes, hay gente que sabe mucho, hay gente que labura ya en la temática de género hace añares, hay un equipo interdisciplinario formado ya, así que me parece que se va a dar algo piola. Obviamente es esto, ¿no? Ad honorem, sin fines de lucro, sin financiamiento, digamos, por fuera de lo institucional, es algo digamos, de la manera que se formó Chill and Safe. Pero bueno, me parece que también es una deuda que tenemos. Hay muchísimos casos de abusos, por ejemplo, en nocturnidad, por aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad que generan las mujeres el consumo y entre esos muchísimos casos más, ni hablar del colectivo LGTBIQ, casos de discriminación, o sea, bueno. Hace un par de años hubo toda una movida, no sé si la has visto en el Tecno, al menos acá en Buenos Aires, creo que no sé si fue una cosa de Buenos Aires, pero de un club de parte de género, ¿no? Por los abusos, salieron muchas chicas a hablar de gente que era, entre comillas, grande en el under de acá y de repente cancelamos, me incluyo porque tampoco voy más ahí, a uno de los clubes más grandes o el más grande, digamos, del under acá en Capital y por tolerancia a los abusadores.
por tolerancia a los abusadores y la gente que se vende para tocar en cierto club de renombre, para poder tocar ahí nada más, se sube al trencito de los abusadores, toca al lado del abusador y ese tipo de cosas. Y por eso se empezaron a generar muchos grupos de mujeres solas, que al final tal vez por X motivos se terminan disolviendo y a la vez integrando a, a grupos LGBT, y tal vez terminamos muchas mujeres cis compartiendo espacios con mucha gente tipo trans y abiertamente, digamos, no cisgénero, digamos. Es que la lucha creo que es súper compartida y la misma, ¿no? Sobre todo en estos casos. Me parece que ahí tenemos que articular esfuerzos y curarlo porque hay una deuda, sobre todo en lo que es nocturnidad. Me parece que por ahí en otros ámbitos, en otros espacios, no, ya hay cubierta, digamos, una demanda. Me parece que en nocturnidad todavía no, porque además hay una doble estigmatización de la mujer que consume y que fue abusada. Entonces, como que es difícil también para la mujer y además no veo muchas ofertas, digamos, institucionales que aborden esta cuestión concreta de la nocturnidad. Y nosotros que pertenecemos, digamos, a esta escena, me parece como ideal, ¿no? Abordarla desde acá, desde, bueno, no es que yo vengo de afuera, sino que yo soy parte de esto y estoy más a mano en el caso de que se produzca algún tipo de problemática. Sí, la pregunta siempre es, digamos, el que quiere vivir de esto, pero no es artista, del lado empresario, ¿cómo podemos hacernos cargo si tenemos un club de un abuso? ¿Tenemos que dar advertencias o tenemos que directamente mano dura al mano larga y echarlo y ya está, para siempre? Pienso que con la advertencia y la formación del personal en protocolos de género y por ahí tener una persona que viene y como hago yo cuando implemento los protocolos, eso ya, esa advertencia a la persona que por ahí hubiera abusado ya es un freno. Es como que dice, no, bueno, en este evento va a haber gente muy atenta a la cuestión de los protocolos. Yo creo que eso ya es un primer freno que está buenísimo, que es la prevención, que está buenísimo, o sea, que no suceda. Por ejemplo, con cartelería, avisando en el flyer de que va a haber gente que labura en género, o sea, eso ya para mí es como un freno importante. Y después, bueno, si sucede, obviamente lo primero es la víctima, trabajar con la víctima, intervenir, y luego, sí, bueno, la que decide siempre, por ejemplo, una denuncia, es la víctima, eso hay que respetarlo. Pero bueno, sí, a partir de ahí se genera toda una intervención protocolar que tiene que ser mediada por referentes en género y profesionales. Y bueno, pero sí, la persona que decide denunciar en estos casos es la víctima. Si ella no quiere, no se denuncia. O ella no se denuncia. Sí, y otro tema es si una persona que abusó en algún momento, ¿se lo podría volver a admitir en un espacio después de determinado tiempo, sean años o lo que sea? ¿O deberíamos bloquearlo totalmente? Porque eso es otra cosa. Se trabaja, por ejemplo, en lo institucional, se trabaja con victimarios en procesos terapéuticos, en donde si la persona acepta ir y se realiza un tratamiento y esa persona también, digamos, recibe este tratamiento y pasa, atraviesa por ese proceso, no sé cómo llamarlo, de cura no, porque para mí no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, pero bueno, atraviesa ese proceso. Bueno, yo creo que se puede dar una segunda oportunidad. Yo creo que sí, pero bueno, tiene que haber, por ejemplo, en las instituciones se trabaja así. Hay cursos, hay charlas con personas que han sido violentos o han tenido abusos, han sido victimarios y se da todo un proceso de trabajo terapéutico. Bueno, esa era una gran duda que tenía, porque muchos terminan totalmente separados de todos, tal vez pierden mucho laburo y decimos... Eso nunca ayuda, ¿no? A ninguna persona. Claro, ¿hasta cuánto está correcto eso? ¿Hasta cuándo? Más que nada, porque la primera vez sí, lo castigamos, pero después el chico sigue siendo una persona. Siempre decimos, ¿no? La exclusión, la reclusión y todo eso ya sabemos que no ayuda a ningún sujeto. Me parece que hay que trabajar con la persona. Las penas, digamos, hay una medida de las penas, no es lo mismo
un acoso que un abuso con acceso carnal, digamos, también hay diferentes cuestiones, ¿no? No podemos generalizar todo. Sí. No pongamos todos en la misma bolsa y tratemos de generar un diálogo con todo el mundo. Siempre, 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 siempre. Eso ni hablar. Es que no queda otra. Es así, es mediante el diálogo, siempre. Mediante razonamiento. Sí. De hecho, por ejemplo, algo leve, por ejemplo, una situación medio abusiva, medio de acoso que se da, de tal vez un varón, por ejemplo, que esté alcoholizado en un evento, cosa que es bastante común, ¿no? O, por ejemplo, tocarle, no sé, la cola a una chica que pasa. Bueno, eso yo pienso que está buenísimo dialogarlo en el momento, tratar que la persona reflexione, que entre en razón, y por ahí no hace falta echarlo. Simplemente explicarle y decir, por favor, no lo vuelvas a hacer, vamos a estar pendientes de vos, de que no lo vuelvas a hacer. Y bueno, muchas veces mediante la reflexión hay logros mejores que echarlo y excluirlo, ¿no? Se sienta como mirada institucionalmente, ¿no? Como que hay una mirada, a veces funciona mejor que echarlo. Sí, mantenerlo responsable de alguna manera mejor que castigarlo y exiliarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esa era una gran duda que tenía, así que muchas gracias por responderla y bueno. Tampoco es que yo tengo ni detento el saber absoluto ni la verdad absoluta, digamos, es mi No, criterio. obvio, pero es más que el promedio. ¿No? Así que no, tampoco seamos tan humildes, señora. No, pero bueno, eso sí, es mi criterio y hay personas que pueden estar en contra o que consideran que la metodología tiene que ser por otro lado y bueno, ya te digo, este grupo, por ejemplo, está en formación y yo me estoy enriqueciendo un montón de referentes en género que saben muchísimo, está todo en construcción, iremos construyendo juntos, no es que yo decido nada ni es una construcción y estoy aprendiendo un montón también. Algo como se dice horizontal, ¿no? Exactamente. Vamos a intentar ser lo más horizontal posible, que es difícil, pero es el laburo que más enriquecedor y que más vale la pena. Vamos cerrando acá. Nada, me encantó hablar con vos, me pareció re informativo y espero seguir viendo cosas tuyas porque sabes un montón y mucha gente se puede beneficiar. En especial escuchándolo. Escuchar tu voz es re importante, ¿eh? Eso digo, tal vez no lo veo mucho en tu página, pero es algo que te recomendaría. Sí, porque me encanta. Es el lado humano de la persona, digamos. Bueno. Pues hacemos los videos. Así que, bueno, gracias y gracias a vos. te espero, tal vez si haces la cuestión de género, podríamos hacer otra charla para tal vez promocionarlo un poquito cuando tengas listo y hablamos de vuelta. Sí, y que los que quieran escribir a la página, yo ahí los refiero al grupo de WhatsApp, o sea, lo estoy manejando yo por una cuestión de visibilidad, nada más, no es que el grupo sea mío, ni yo lo lidere, ni nada, pero bueno, como hay visibilizaciones, como lo más fácil solo es una cuestión de convocatoria por la visibilidad, nada más. Y ahí te informás quiénes más van a estar y de qué vamos a hablar. ¿Va a ser una cuestión de género, en cuestión de prevención también o qué otro tipo de cosas también? Sí, prevención y obviamente intervención con los casos de víctimas que sucedan, ¿no? De violencias, sí. Tipo para ayudar a alguien que quiere salir de una situación así o... También, sí, más como referido a la nocturnidad, pero sí, también. En todo caso, igual también podemos hacer derivaciones porque ya hay un montón de orgas que se ocupan de la cuestión de la violencia de género y abusos, por supuesto. Bueno, genial. Así que bueno. Y acompañamiento, ¿no? Acompañamiento, o sea, no es que te derivo y me desligo, ¿no? De la situación. Ni hablamos. Un lugar para hablar también. Bueno, nos vemos para esa próxima charla y nos vemos en Insta. Vamos a estar publicando esto muy pronto, solamente la próxima semana. Así que muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos por invitarme. Así que bueno, recuerden, para cualquier pregunta sobre los cursos próximos o cualquier cosa, pueden escribir a Chill and Safe y ahí les va a responder la licenciada. Así que bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.